Hola, muy buenos días, apreciados estudiantes de la asignatura Principios del Derecho del Trabajo y Generalidades de la Contratación Laboral. Mi nombre es Juan Esteban Atortua Tuberquia, soy el docente titular de la asignatura. Les cuento un poco de mí porque pues, sé que muchos no me conocerán, obviamente porque es el primer laboral que van a ver, entonces no creo que tengan mucha referencia de los docentes del área de Derecho Laboral. Soy abogado de aquí, nuestra alma mater, Universidad de Medellín. Hizo estudios de especialización en la Universidad Externado de Colombia en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales. También hizo una especialización en Seguridad Social de aquí nuestra alma mater, la Universidad de Medellín, y en mi promoción fui beca excelencia. En consecuencia, opté por la especialización de alta gerencia. Y actualmente me encuentro aquí en la hermosa ciudad de Salamanca, en la histórica ciudad de Salamanca, en la académica ciudad de Salamanca, que ha sido cuna y formadora de grandes juristas del mundo, de expresidentes, finalizando mis cursos de especialización en Derecho del Trabajo y Nuevas Tecnologías. Estoy finalizando un curso de 35 jornadas académicas presenciales. Hoy finalizo, mañana vuelo a Colombia, el miércoles estoy con ustedes. Entonces ese es el motivo por el cual hoy lamento mucho no estar con ustedes en nuestro primer día de clase, pero voy cargado de conocimiento, de una experiencia enriquecedora que obviamente voy a compartir con ustedes, porque a eso vine, a estudiar Derecho del Trabajo con las nuevas tendencias que tenemos y por supuesto compartirles a ustedes mi experiencia. Les cuento un poco de mí. Ya les dije pues mi formación académica. Hace 12 años soy abogado, soy el gerente general de una firma de abogados que se llama Eslegal, Estrategia Legal SAS. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, eslegal.abogados en Instagram. Ahí montamos videos académicos, les contamos novedades en materia laboral y de seguridad social. Soy docente hace ya 9 años, amo la seguridad social, amo el derecho laboral. Desde que era estudiante me enamoré del derecho laboral, fui monitor de derecho laboral, fui representante estudiantil de la facultad de derecho y bueno, como les digo, hace 9 años acompaño la UOC como docente de cátedra. No soy de tiempo completo, soy de cátedra. Entonces, para mí, dictar clases es mi hobby. Mi trabajo es la oficina, pero para mí dictar clases es mi hobby, lo disfruto y van a ver que lo hago con, como le digo a mis estudiantes, me empeliculo dictándoles clase. Eh, Soy abogado laboral, asesor de empresas. Ustedes van a encontrar que en el mundo del derecho laboral, como hay dos partes en el contrato de trabajo, está el empleador y está el trabajador, van a ver que es muy común en el derecho laboral que los abogados sean del trabajador, y es lógico, el derecho del laboral es el derecho del trabajo, es el derecho del trabajador, es la parte débil de la relación. Pero bueno, digamos que yo me encuentro en el otro extremo, como abogado empresarial, acompaño a los empleadores en el manejo jurídico de sus trabajadores. Entonces, digamos que conmigo van a tener una noción del derecho laboral, un poco de derecho laboral empresarial. Pero bueno, es importante, uno tiene, el derecho es amor, el derecho es puntos de vista y es bueno que vean clase con abogados, que somos abogados de empresas, como también vean clase con abogados que defienden los intereses de los trabajadores y, ¿por qué no?, que defienden el interés sindical tan importante. Entonces, les tocó un abogado laboral empresarial, por decirlo así, en esta primera materia. Como ustedes saben, no sé si han visto el contenido microcurricular, el contenido del área, este es el primer laboral, luego tenemos el segundo laboral, luego tenemos la materia seguridad social y finalmente tenemos procesal laboral. Yo he sido docente de todas las materias del área y de la línea de énfasis, por supuesto. También tenemos una línea de énfasis en derecho de la seguridad social. No es en derecho laboral, que en su momento van a entender la diferencia entre seguridad social y derecho laboral. Ese fue el motivo por el cual yo me especialicé en seguridad social en la Universidad Externado de Colombia y me especialicé en seguridad social en la Universidad de Medellín. Muy bien. El contenido microcurricular. Primero vamos a hablar de las nociones del trabajo. Digamos que las primeras clases de pronto van a ser un poco densas porque es importante conocer la historia, es importante que conozcan de dónde nace este derecho laboral, su antecedente histórico,
la lucha por la reivindicación de trabajadores que habían sido explotados en su momento y la importancia del sindicalismo. Entonces vamos a hablar sobre las nociones del derecho del trabajo y su regulación. También vamos a hablar de las diversas formas de trabajo y ese es el motivo por el cual me encuentro aquí en Salamanca, haciendo este curso de especialización, porque el derecho al trabajo está cambiando. Digamos que el derecho del trabajo como lo conocemos tradicionalmente, que es un derecho del trabajo que nació en la época post-fordista. Ford, la marca estadounidense de carros, nos mostró una producción a gran escala. Entonces, el derecho laboral post-fordista, que era un derecho laboral de empresa, donde el trabajador iba a la empresa, donde se hacía ese desarrollo económico, hoy está cambiando. Ustedes lo han visto, hoy tenemos nómadas digitales, hoy tenemos un teletrabajo que está muy fortalecido. De hecho, nosotros en la oficina en el legal teletrabajamos parcialmente. Entonces vamos a ver esas diversas formas de trabajo. El trabajo dependiente, que es el trabajo que uno tiene cuando es trabajador. El trabajo autónomo o independiente. El autónomo se denomina aquí en Europa, en España se llama trabajador independiente. Vamos a hablar de esas formas de trabajo. Vamos a hablar de un tema muy importante, que es la naturaleza jurídica y las fuentes de nuestro derecho laboral. Tenemos fuentes constitucionales. Ustedes, a pesar de que van en tercer semestre, ya tienen una formación muy importante y saben la importancia de una constitución política como nuestra norma mamá. Entonces tenemos, el derecho laboral tiene antecedente constitucional. Vamos a hablar también, muy importante, no sé si lo han escuchado aumentar, de la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo. Y vamos a ver esos convenios de la OIT, muchos ratificados por el gobierno de Colombia, otros no están todavía ratificados, pero vamos a ver la importancia de los convenios de la OIT como ese bloque de constitucionalidad. Vamos a hablar de las recomendaciones de la OIT. Vamos a hablar de los principios del derecho laboral. Les voy a explicar todos esos principios que irradian nuestro derecho laboral como un derecho protector del trabajador. Entonces van a entender por qué en el derecho laboral, a diferencia de las otras ramas del derecho, tenemos unos principios muy importantes que buscan proteger, como digo, a esta parte débil que es el trabajador. Vamos a hablar de la protección al derecho del trabajo, protección constitucional, protección legal y protección judicial. Una vez, estas son las bases, yo siempre les digo algo, para usted construir un edificio tiene que hacer bien las bases. Entonces tenemos unas bases sólidas que es toda la teoría del derecho del trabajo y del contrato de trabajo. Una vez tengamos las bases sólidas, empezamos a subir el edificio y vamos a subir al primer piso, contrato de trabajo. Entonces, piso, bases, toda la teoría del trabajo. Primer contrato, primer piso, el contrato de trabajo. Van a entender qué es eso del contrato de trabajo, qué implica tener un contrato de trabajo en Colombia, cuáles son los elementos de existencia, de validez del contrato de trabajo, elementos naturales, elementos accidentales. Vamos a ver las modalidades de contrato de trabajo que existen en Colombia, el contrato verbal, el contrato a término fijo, que es cuando mi contrato tiene una fecha de vencimiento, el contrato a término indefinido, que es cuando mi contrato no tiene fecha de vencimiento. Vamos a ver qué es eso del contrato por obra y labor, que es un contrato transitorio. Otras modalidades, vamos a hablar del teletrabajo, del trabajo remoto, del trabajo en casa. Muy importante hoy, como les dije, ese es el motivo por el cual me encuentro aquí formándome en España. Quería aprender una visión muy europea, por decirlo así, de estas nuevas modalidades de trabajo. Aquí nos llevan años luz en muchas regulaciones, en la transnacionalización del derecho, por ejemplo. Entonces vamos a hablar de estas nuevas formas del contrato de trabajo. Nuevas formas que para nadie es un secreto, surgieron a raíz de la pandemia. Es que en la pandemia estábamos todos trabajando, de un momento a otro, aislamiento. No sé si recuerdan, el presidente Duque cada 15 días, se prorroga por 15 días, se prorroga por 15 días, se prorroga por 15 días. ¿Y qué decían nuestros empleadores? ¿Qué hago? A mí me llamaban abogado, ¿qué hago?
trabajo en casa, teletrabajo, a pesar de que teníamos una norma del año 2008 del teletrabajo, era una norma muy básica y nadie sabía que era teletrabajo. Entonces, vamos a ver estas nuevas modalidades de trabajo a distancia, teletrabajo, trabajo remoto, trabajo en casa. Vamos a hablar de los nómadas digitales, vamos a hablar de los riesgos también que implica estas nuevas formas de trabajo. Posteriormente vamos a hablar un poquito del contrato de aprendizaje. No sé si ustedes han escuchado, soy aprendiz en una empresa, que es aquella persona que estudia, la empresa le paga los estudios y luego hace las prácticas en la empresa. Van a entender qué es eso de contrato de aprendizaje. Vamos a ver otro tema muy importante en el que hago mucho énfasis por mi experiencia laboral, que es la tercerización y la intermediación. Van a entender qué es eso de ser trabajador de una empresa temporal. Muchos de sus amigos, familiares dicen, ay, yo estoy por la temporal en El Éxito, yo estoy por la temporal en Bancolombia. Entonces van a entender que es una empresa de servicios temporales y van a entender que es la tercerización. Muy bien, vamos a hablar también de la representación laboral, vamos a hablar un poquito de la sustitución de empleadores. Van a entender qué es eso de sustitución de empleadores cuando tengo un contrato con una empresa y paso a otra empresa. Vamos a hablar de la suspensión del contrato de trabajo y la relación del contrato de trabajo. Ahí terminamos nuestra parte, que es lo que se llama derecho laboral individual. Llegamos hasta suspensión del contrato. Y luego, porque ya ustedes van a ver luego laboral 2, donde van a ver toda la teoría de la terminación del contrato, donde van a ver acoso laboral, donde van a ver liquidaciones. Entonces les tengo una buena noticia. En esta materia no se liquida. Porque yo sé que muchos de ustedes dicen, ay, las matemáticas, derecho laboral 2, que es el que viene, es un derecho de calculadora, de liquidaciones, cuánto me tienen que pagar de vacaciones, cuánto me tienen que pagar de cesantías, cuánto me tienen que pagar de prima. Aquí no liquidamos, pero si hacemos conteos de los contratos a término fijo, o sea que vamos a tener un poquito de matemáticas. Porque yo sé que muchos dicen, ay, laboral, llegaron las matemáticas del derecho, es el laboral 2. Aquí vamos a ver un poquito. Muy bien. Y luego, al final de la materia, vamos a hablar del derecho laboral colectivo. El derecho laboral colectivo es el derecho sindical. El derecho laboral colectivo es la génesis del derecho laboral. El derecho laboral surgió a raíz de los sindicatos que representaban a trabajadores históricamente explotados que buscaban la reivindicación de sus derechos. Entonces vamos a hablar de los sindicatos, la clasificación de los sindicatos, vamos a hablar del funcionamiento de los sindicatos, vamos a hablar de la negociación colectiva. ¿Qué es la negociación colectiva? Esa negociación que hace empleador con el sindicato para llegar a algo que se llama convención colectiva. Aquí en Europa se llama convenio colectivo, aquí es muy fuerte los sindicatos, estoy impresionado lo fuerte que son los sindicatos en la Unión Europea. En Colombia digamos que son muy importantes, pero no tienen tanta fuerza reguladora como aquí. Bueno, continúo con ustedes, qué pena, sino que hay un poco de bulla aquí en la Plaza Mayor de Salamanca. Salamanca es una ciudad muy visitada, entonces los turistas gritan, no entiendo por qué gritan tanto, pero bueno, y eso que el micrófono neutraliza. Bueno, entonces como les decía, la segunda parte de la materia, ya al final del semestre vamos a hablar de ese derecho de asociación sindical, van a entender cómo negocian los sindicatos, van a entender qué se negocia con los sindicatos, van a entender cómo funciona un sindicato. Vamos a hablar del derecho de asociación sindical y ya pues finalizamos la materia. Nuevamente un gusto tenerlos en mi clase, sean bienvenidos. De verdad que yo dicto clase con mucho amor. Soy docente de cátedra hace 9 años y dicto clase con mucho amor porque no vivo de la docencia. Entonces, cuando uno no vive de la docencia, uno lo hace por hobby. Este es mi hobby. Yo me dedico a la oficina y venir a compartir con ustedes un poquito de mi experiencia. Son 12 años asesorando empresas, 12 años enamorado del derecho laboral, enamorado de la seguridad social. Pues eso es una garantía. Van a ver en mí un profesor comprometido con la asignatura, responsable y disciplinado, y espero lo mismo de ustedes. Por favor, la asistencia a clase, por favor, el compromiso con las actividades que hagamos. En sus correos electrónicos que tienen registrado en la base de datos van a encontrar la programación de los eventos evaluativos y van a encontrar bibliografía. Nuevamente, un gusto tenerlos en mi clase. Bienvenidos a la asignatura
principios del derecho del trabajo y generalidades de la contratación laboral. Nos vemos el próximo miércoles presencial, por supuesto. Lamento mucho no estar este primer día de clase, pero tenía que finalizar aquí en Salamanca un ciclo de 35 jornadas académicas presenciales para poder optar por el título. Ya lo finalicé el día de hoy. Mañana vuelo a Colombia. El miércoles estoy con ustedes. Un gusto.